Empezamos, gente. Ok. ¿Se ve bien? Ok. Entonces estoy resfriado, si todos me perdonan. Así tengo que tenerlo pegado. Gracias. Ok. Qué lindo. Bueno, la idea de la charla era pues revisar primero el protocolo del estudio de páncreas, cómo se debe hacer un TAC para ver el páncreas adecuadamente. Obviamente el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas de páncreas. Caracterizar las lesiones desde el punto de vista tomográfico, cómo las abordamos, y finalmente el protocolo de manejo actual. Las lesiones quísticas de páncreas van tomando más importancia porque van apareciendo más cada vez en estudios incidentales. Estamos haciendo mucha resonancia magnética, mucho ultrasonido, mucha tomografía, y aparecen incidentalmente lesiones quísticas en pacientes que son asintomáticos muchas veces. Entonces hay que saber cómo se manejan de la mejor manera. El diagnóstico diferencial en las lesiones quísticas pues va a ser el pseudoquiste, que va a ser la gran mayoría, hasta un 40% de los quistes que aparecen en páncreas. Vamos a tener la neoplasia quística serosa y la neoplasia quística mucinosa. Estas dos a veces las conocíamos antes como cistoadenomas, ya ahora se les quitó el nombre de cistoadenoma, porque por ejemplo en el caso de las mucinosas muchas tienen ya displasia o cáncer dentro de las células que se sacan a la hora de la cirugía. Entonces ha pasado el concepto actual de neoplasia quística mucinosa. Tenemos una lesión que va cada vez apareciendo con más frecuencia, que la estamos diagnosticando cada vez más y ha tomado mucha relevancia, que es la neoplasia papilar mucinosa intraductal, la famosa IPMN, que es la que nos van a llegar mucho a hablar los cirujanos, ¿verdad? Es lo que está ahorita de moda. Y tenemos también otra lesión que es infrecuente, un 1% de los casos, que es el tumor pseudopapilar sólido, que vamos a ver que aparece en mujeres jóvenes. Lo metemos por ahí porque es una lesión que tiene sus características propias y la podemos sospechar con el estudio de imágenes. Otras lesiones que podemos tener también son quistes verdaderos, que son bastante raros, neoplasias endocrinas y adenocarcinoma de páncreas con cambios quísticos también lo podemos ver, pero es relativamente menos frecuente que encontrar las otras lesiones quísticas. Ok, entonces, bueno, esta era una pregunta que habíamos hecho. Material tardía. Ok, ya sabemos, ¿verdad? 35, 40 segundos. Entonces es muy importante saber las fases. Para los residentes de primer año tal vez no están todavía muy conectados con las fases de la tomografía. Entonces, bueno, cuando estamos haciendo un TAC, inyectamos el medio de contraste. Depende del momento donde ustedes hagan los cortes de tomografía, así el medio de contraste va a quedar en un sitio en particular, en las arterias, en ciertas venas o en ciertos órganos. Eso es lo que conocemos nosotros como fases y eso es lo que conocemos nosotros como un estudio dinámico. Se usa para muchos órganos como el hígado, el páncreas, los riñones, porque ciertos tumores muestran una captación específica en cada una de las fases y nos permite hacer un diagnóstico diferencial. Entonces ya no es como antes que solo se hacía el TAC en una sola fase y listo, sino que muchas veces se pide un estudio dinámico para obtener más información. Entonces hagamos un repaso de ese tipo de estudio dinámico. La fase arterial tardía, como ya todos conocen, es la fase donde se ve mejor el parénquima del páncreas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son estas fases? El estudio precontraste nos va a ayudar mucho para ver calcificaciones, nos va a ayudar por ende para ver cálculos en el riñón. A veces en el coledo, como en la vesícula, no se ve bien el cálculo cuando ya tenemos medio contraste, y cuando tenemos sin contraste se logra ver mejor. Para ver calcificaciones parenquimatosas o reconocer grasa en tumores no hace falta inyectar contraste. ¿Okay? Luego tenemos una fase arterial temprana, entonces estamos inyectando al paciente, el medio contraste entra a través de las venas brachiocefálicas normalmente, ¿verdad? Va a llegar al corazón y va a comenzar a opacificarse en primera instancia la aorta y las ramas de la aorta. Esto se conoce como fase arterial temprana. Esta fase arterial temprana normalmente es a los 15-20 segundos desde que comenzaste a inyectar el medio de contraste. Cuando estamos usando una cosa que se llama bolus tracking o seguimiento del bolo, en ese caso es un software especial que tienen los tomógrafos. Se pone el ROI es el que mide la atenuación en un sitio en específico, se pone en la aorta en el estudio sin contraste, se está inyectando al paciente y entonces el TAC simplemente está girando en el mismo sitio y toma cortes cada ciertos segundos de la aorta. Entonces cuando la aorta alcanza una cierta densidad, por ejemplo 140 UH, en ese momento el estudio se dispara. Entonces el equipo acomoda la cama y ¡pum! Comienza a hacer los barridos y a partir de ese momento va haciendo los diferentes barridos que vamos a ir viendo de acuerdo al tiempo que hayamos programado, con un retardo de 20 segundos, de 40, de 70, etc.
Entonces, ese es el bolus tracking. El equipo lo tiene, nada más que hay que saber usarlo porque tiene que el técnico saber usarlo y tiene que colocar el ROI en el órgano que ocupa. No es lo mismo el ROI colocado para un estudio de páncreas que el ROI que se va a colocar para un estudio de arteria pulmonar. Entonces, el técnico tiene en el estudio sin contraste que encontrar la estructura y poder colocar el ROI adecuadamente. Porque si no pone el ROI donde tiene que estar, el estudio no va a servir, ¿verdad? Nunca se va a disparar o se va a disparar antes de tiempo. Entonces, hay gente que lo sabe usar, hay gente que no lo sabe usar. Aquí en nuestro hospital lo hemos establecido en tiempos específicos porque es el que nos ha dado mejor resultado, ¿verdad? O sea, menos errores. ¿Qué es lo que pasa? Esto varía mucho si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, porque el corazón obviamente va a latir más lento. Si el catéter que se usa es más angosto, en vez de un catéter 18, estamos tomando una vía con un catéter 20, 21, 22, el inyector tiene que programarse más lento. Entonces, teóricamente, el técnico bien entrenado debería de saber que tiene que variar un poquito el tiempo, tiene que atrasar las cosas. Pero muchas veces no pasa, ¿verdad? Entonces el estudio no queda óptimo. Entonces esos son los casos que todavía tenemos problemas. Como les digo, son los menos. La mayoría de veces con los tiempos así estimados, la mayoría de pacientes les va bien. ¿Ok? Es muy importante el inyector, la velocidad de inyección, el caudal de inyección, el catéter, el tiempo que se ajusta, el paciente si tiene cardiopatía o no tiene cardiopatía, el medio de contraste, hay medios de concentración de 300 y hay otros de 370 que opacifican más, el volumen del medio de contraste, la cantidad de detectores que tiene el TAC, si es de 16, que es la mayoría de los que tenemos, o es de 64 o es de 4, todo eso hace juego para poder establecer un buen protocolo, ¿verdad? Entonces cada uno debe establecer su protocolo en cada hospital, en cada tipo de equipo, ¿verdad? ¿Ok? La fase arterial tardía es la que nos va a servir. Esta fase arterial que vimos anteriormente, pues lo que demuestra es básicamente la anatomía vascular. Por ejemplo, para una disección de aorta, no nos sirve de mucho en páncreas, no nos sirve en hígado, no nos sirve de mucho en lesiones renales. Es más que todo cuando vamos a ver la anatomía vascular. La fase que más utilidad tiene va a ser la fase arterial tardía. Esta fase se hace a los 35 o 40 segundos si estamos usando retardos específicos o a los 20 segundos después de que se disparó por el bolus tracking. ¿Qué vamos a ver en esta fase? Vamos a ver que la aorta está muy densa, las arterias están muy densas, pero ya el medio contraste está también en la corteza del riñón, ya el medio contraste pasó por el vaso, ya hay medio contraste en el eje esplenoportal, ya se está comenzando a llenar el eje esplenoportal, todavía no se ha llenado el hígado, todavía no se ha opacificado por completo el riñón, solo la corteza. Entonces, cuando ustedes ven en la imagen esto, saben que están en una fase arterial tardía. Ustedes tienen que aprender en la imagen, decir esta fase es tal, ¿verdad? Por medio de las estructuras que ustedes están viendo. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver en esto? Vamos a ver las lesiones hipervasculares que realzan, mucosa de las estructuras intestinales, el parénquima de páncreas, aquí es donde se ve mejor, la corteza del riñón, y podemos detectar lesiones en el hígado, por ejemplo, como el hepatocarcinoma que capta en la fase arterial, la hiperplasia anular focal, el adenoma, los neuroendocrinos captan en la fase arterial por la vascularidad que tienen, ¿verdad? Son ejemplos de cosas que podemos ver. ¿Okay? En la fase portal tenemos un atraso de unos 70, 80 segundos, o sea, más de un minuto, o si usamos bolus tracking, 50, 60 segundos. Esta fase ustedes la van a reconocer porque el medio contraste ya está en la vena cava también, ya la aorta no se ve tan blanca, no se ve tan densa, tenemos el hígado ya en su máxima densidad, el vaso también, el riñón ya se ve la médula también opacificada, todavía no ha comenzado a excretar. Entonces, la vena porta ustedes la ven muy densa en esta fase y las venas suprahepáticas ya están pintadas también. Esta es la fase portal o también llamada fase venosa hepática, ¿verdad? Aquí vamos a detectar muchas lesiones hipovasculares, quistes, abscesos, metástasis hipovasculares, entre otras, ¿verdad? Luego tenemos una fase nefrográfica de transición, que es más o menos a los 100 segundos. En esta fase va a realzar por completo todo el riñón, tanto la corteza como la médula, las pirámides están blancas. Esta es la fase que ocupamos cuando estamos buscando neoplasia de células renales, porque si hacemos una fase un poquito antes, las pirámides no están pintadas y a veces se puede confundir una pirámide que es hipoatenuante con un tumor o dejar de ver un tumor pensando que es una pirámide. Entonces por eso se ocupa un poquito más de tiempo para que tengamos el riñón totalmente opacificado. ¿Okay? Y finalmente agregamos una fase tardía que es de 5 a 10 minutos, eso varía de lugar a lugar, donde ya va a estar realzado el sistema colector, ya va a estar el riñón excretando, ya el medio contraste visible en las estructuras vasculares es poco,
se va lavando el medio de contraste de los diferentes órganos y nos sirve mucho para ver lesiones que captan tardíamente, como el colangiocarcinoma, las lesiones que tienen cicatrices, las lesiones que tienen células fibroblásticas y, por ejemplo, para ver cáncer de células transicionales que va a presentarse como un defecto de represión. ¿Okay? Entonces, básicamente para un páncreas lo que ocupamos es una fase precontraste, una fase arterial tardía y una fase portal. Esas son las fases que ocupamos para un páncreas. Aquí tenemos un video de una tomografía. Entonces aquí la cuestión era decir si este páncreas era normal o tenía algo. ¿Okay? Ya ustedes, los que estuvieron en la charla, ¿verdad? Ah, ok. Andrea, ¿has visto esto? Páncreas divisum. Ok. Entonces el páncreas divisum uno piensa que se ve algo muy terrible, ¿verdad? Muy fácil de ver. En realidad es algo muy sutil. Es una cuestión a nivel de los conductos. Vamos a ver, a revisar un momentito la anatomía. ¿Ok? Entonces, en la embriología, pues el páncreas está formado por una zona dorsal y una yema ventral. A partir de esta yema ventral, aquí va a estar el conducto de Wilson. En esta otra va a estar la primera porción que va a ser lo que da pie al conducto de Santorini, el accesorio. ¿Okay? Da vuelta la yema ventral y se conecta. Y resulta que todo el conducto pancreático principal va a comenzar a pasar su flujo a través del conducto de Wilson. Esto es lo que normalmente tiene que suceder en el desarrollo embriológico del páncreas. Y el conducto de Santorini pasa a ser un conducto secundario. Esta es la anatomía normal de un páncreas. Entonces el páncreas normalmente va a tener un conducto principal que drena la cola, el cuerpo y el cuello y se conecta, se continúa con el conducto de Wilson a nivel de la cabeza que va a llegar a la papila mayor y en menor grado al conducto de Santorini. Aquí tenemos una tomografía, vemos el conducto. Entonces lo que tenemos que ver siempre es que el conducto principal que viene del cuerpo y la cola, lo ven acá, aquí comienza, aquí estamos en la cola, viene bajando, viene por el cuerpo, tiene que irse hacia posterior y conectarse con el colédoco básicamente. No se conectan en la realidad, generalmente ellos entran separados, pero ustedes siempre tienen que ver que se dirija hacia posterior en la cabeza del páncreas. Aquí hay como un grafiquito, siempre tienen que ver que el conducto pancreático se vaya haciendo posterior y entre en conjunto con el colédoco. Esa es la anatomía normal del drenaje pancreático. ¿Qué pasa en el caso que pudimos ver anteriormente? Si ustedes siguen el conducto, aquí va el conducto muy finito, el conducto continúa y se mete a través del Santorini, lo ven acá, donde se conecta, nunca se va hacia posterior. Entonces, si vemos aquí el grafiquito, vemos como el conducto siempre va separado y entra separado del conducto del colédoco distal, y eso nos hace el diagnóstico de que estamos ante un páncreas divisum. El páncreas divisum, la mayoría de personas es asintomático, vean ustedes que se reporta hasta un 10% de la población. Algunos casos pueden cursar con dolor abdominal crónico y signos de pancreatitis. Ustedes van a encontrar calcificaciones y dilatación del conducto en ese caso, pero la gran mayoría de personas es asintomático. Entonces, entre más vean ustedes los conductos, más van a detectar páncreas divisum en pacientes normales. Ajá. Ahí el conducto de Wilson, entonces, ¿no se pega al principal o, digamos? O sea, el conducto principal no está drenando a través del Wilson. El Wilson nada más está drenando la cabeza. Y la mayoría del flujo va a entrar por el Santorini. Exactamente. Uno a veces habla mal del Wilson, que es realmente el conducto principal. Exacto, el conducto principal, y el Wilson es solo la porción de la cabeza, realmente hablando. Ok. Esto es otro ejemplo que hemos visto a un paciente asintomático totalmente. Es un páncreas anular. Vean ustedes cómo hay parénquima del páncreas rodeando el duodeno y cómo hace que tome una forma redondeada. ¿Lo ven ahí? Donde lo estrecha un poco. Sin embargo, el paciente no tiene clínica de obstrucción del estómago, no tiene dilatación gástrica ni nada. El paciente venía por otra razón, totalmente asintomático, y tenía un páncreas anular, ¿verdad? Que es otra alteración del desarrollo. Ok, bueno, vamos ahora sí a entrar a las lesiones quísticas. Sí. Pero en el páncreas divisum puede nada más sospecharse porque se da la cabeza muy prominente. A veces uno de los signos indirectos es encontrar una cabeza muy prominente en páncreas divisum. No siempre, porque no siempre se ve el conducto. Exactamente, es cierto. Sí. Si no se ve el conducto, el problema es que no lo puedes confirmar. Digamos, si vos ves el conducto, ya uno puede asegurar de que tiene un páncreas divisum. Y si no se ve, es mejor recomendar que le hagan una resonancia. Si está el paciente sospechando clínicamente que hay una pancreatitis, sí. Si el paciente viene por otra razón y es asintomático, Como en pancreatitis crónica.
Exacto, ahí dice, si no puedes ver los conductos, una pancreatitis crónica y estás sospechando que puede tener un páncreas diviso, entonces habría que hacer una colangioresonancia o una CPR en su defecto. Exactamente. Vamos a ir viendo entonces las diferentes lesiones. El pseudoquiste es con mucho la lesión más frecuente. Para el pseudoquiste lo principal es que tengamos la historia previa de pancreatitis. ¿Okay? Es una lesión que no es neoplásica, está asociada a pancreatitis o también a trauma. Es la lesión quística más frecuente, no tiene ninguna predilección por sexo ni edad, ¿verdad? Puede aparecer en cualquier momento después de una pancreatitis. En realidad lo que tenemos ahí es una zona de necrosis de grasa, tenemos líquido, tenemos enzimas pancreáticas y se encapsula todo y eso forma una cápsula inflamatoria que es la que vemos como la pared. ¿Okay? Vean ustedes que en caso de pancreatitis crónica hasta un 20-40% de los pacientes hacen pseudoquiste. En el caso de las pancreatitis agudas solo un 2 o 3%. ¿Qué es lo que pasa? Pancreatitis agudas tenemos un montón, entonces la mayoría de pseudoquistes que vemos son en pacientes con pancreatitis aguda. Esto es de la charla anterior del año pasado, que también tenemos que volver a revisar la de pancreatitis de los criterios nuevos de Atlanta. Entonces recuerden que la pancreatitis se divide ahora en dos, una pancreatitis intersticial y una pancreatitis necrotizante, que puede ser necrosis parenquimatosa o necrosis peripancreática. En ambas, cuando son menos de 4 semanas, estamos hablando de colecciones pancreáticas agudas o necrosis aguda. ¿Okay? Ya después de 4 semanas, estas colecciones peripancreáticas son las que se transforman en pseudoquiste. Las de la necrosis generalmente se transforman más bien en lo que llamamos una necrosis encapsulada, que es una cápsula rodeando el área de necrosis de tejido. La diferencia, digamos, desde el punto de vista práctico es que el pseudoquiste va a tener un líquido que es generalmente más fácil drenable que la necrosis encapsulada, que tiene un líquido que está compuesto por grasa, detritus, etcétera, y que no puede drenarse con facilidad. Cuando pensamos en pseudoquiste, cuando vemos una lesión unilocular, o sea, es una lesión que es un solo lóculo, redonda u ovalada, puede estar localizada en cualquier parte del páncreas. La pared depende del grosor de la madurez del pseudoquiste. Algunas veces puede tener sedimento o debris, que no hay que confundir con partes sólidas de la lesión, ¿verdad? La resonancia es mucho más sensible que el TAC para demostrar contenido del quiste. Y lo más importante es que tengamos historia previa. Con eso nos podemos confiar en que es un pseudoquiste si tiene las características de ser unilocular. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda ya hacía más de 6 semanas y todavía hay cambios inflamatorios en la grasa y tenemos una lesión unilocular. ¿Okay? Unilocular quiere decir que no tiene nada por dentro, o sea, es una sola lesión quística. Si ustedes aprecian un poquito con más cuidado, hay una zonilla más densa. Esta de acá, aquí estamos con una ventana más estrecha. Siempre hay que jugar con las ventanas del TAC. Entonces vemos una zona más densa que muchas veces son pequeños coágulos sanguíneos antiguos que están parcialmente reabsorbidos. Nada más hay que confirmar que no capten el medio de contraste para saber que son detritos dentro del pseudoquiste, ¿verdad? Una pregunta. Cuando uno tiene un TAC en un paciente, ya, o sea, uno no vio la etapa aguda de ese paciente, sino ya que le llegó después de 4 semanas y ve esto. O sea, a veces no le dicen si fue una pancreatitis necrotizante. Ok, cuando usted ve un quiste unilocular, usted lo va a describir y va a pensar siempre en pseudoquiste como primera instancia. Le buscas signos de inflamación, a ver si ves algo que te pueda revelar de que tuvo una inflamación previa, y si no, lo pones en tu reporte, que es un quiste unilocular, que la primera probabilidad es que se trate de un pseudoquiste, sin embargo debe correlacionarse con la historia clínica. Si uno no puede confirmarla o obtenerla, qué sé yo, ¿verdad? Directamente del médico tratante. Si ya uno le dicen, digamos, exacto, le dan datos de que tuvo una pancreatitis necrótica tal, eso ya se considera exacto. una necrosis encapsulada. Si tuvo necrótica, sí, la cosa es que vamos a ver ahorita una necrotizante y vas a ver la diferencia de la apariencia. Esta es más como de la que es hematosa. ¿Okay? Entonces, esto también es una lesión unilocular. Ya se puso. Okay, pum. O sea, pum. Parémoslo. Okay, es una lesión también unilocular, bien definida, sin contenido interno. Vean ustedes que todavía la grasilla se ve sucia alrededor, ¿lo ven? Eso es porque ya estamos viendo una secuela de una pancreatitis que ya lleva varias semanas de evolución, y esto en primera instancia es un pseudoquiste. Muchos de los pseudoquistes desaparecen espontáneamente con el seguimiento. Siempre se les da seguimiento. ¿Okay? Y esta es una necrosis. Okay, tenemos el estudio hecho la semana de la pancreatitis. Entonces vean ustedes aquí que vemos
una zona grande de necrosis del páncreas en cuerpo y cola, o sea, no está realzando, esto está necrosado. Hay necrosis peripancreática. La necrosis tiene una densidad un poquito más baja que el líquido normal y se ve en zonas dispersas de grasa. ¿Okay? Tenemos colecciones también por salida de las enzimas hacia el espacio pararenal anterior en forma bilateral y también hay un poquito de líquido libre. ¿Qué pasa? Cuando esto ya tiene más de 4 semanas comienza a formarse la cápsula. Este es el mismo paciente a las 4 semanas después aproximadamente del otro estudio y vemos cómo comienza a aparecer la cápsula y dentro de la cápsula hay zonas de tejido, todavía hay necrótico, algunas zonas y grasa también. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como una necrosis encapsulada. Aún existen cambios inflamatorios. ¿Okay? Entonces, estas lesiones son benignas, son secundarias a un proceso pancreático agudo. Los pseudoquistes y las necrosis se pueden drenar, no se les pone Pictel usualmente, sino que se deben drenar, ojalá a estómago, se hace mucho vía endoscópica, porque algunas de estas lesiones están conectadas con el conducto, y entonces si ponemos un Pictel tenemos el riesgo de que formemos una fístula pancreática que va a ser difícil de cerrar. Entonces se hacen a lo interno hacia el estómago, se ponen vía endoscópica, generalmente 2 Pictel abriendo una boca más ancha para que pueda salir todo ese material que tiene. De hecho, muchas veces si uno pone un Pictel aquí no sale nada porque es un material muy denso. ¿Okay? Eso sería con pseudoquiste. La neoplasia quística serosa, esta sí es una neoplasia, está revestida por células cuboideas, este quiste. Vean que es el 20% de las lesiones quísticas de páncreas. Puede estar en cualquier parte, la mayoría van a estar en el cuerpo y la cola del páncreas. Se consideran benignas, no tienen un potencial maligno significativo. Aparecen mucho en mujeres, hasta 75% de los casos son en mujeres. Generalmente aparecen de 60 a 80 años, ¿verdad? Este tipo de lesiones. Hay que reconocerlas porque son las lesiones que son benignas de páncreas. ¿Okay? ¿Cómo se ven? El aspecto típico de una neoplasia quística serosa es lo que llamamos el aspecto microquístico. Vemos una lesión quística con múltiples septos pequeños, son lóculos pequeños, ¿okay? Dándole un aspecto espongiforme o de panal de abejas. Hasta en un 30% de los casos tienen la cicatriz central, igual que el porcentaje de hiperplasia neural focal en hígado, hasta 30% con cicatriz central. Muchas veces puede tener también calcificación central. No vamos a encontrar comunicación con los conductos. Hay un subtipo de las neoplasias quísticas serosas, hasta un 10%, que se puede presentar como una lesión macroquística, entonces no es posible diferenciarla de las lesiones mucinosas que vamos a ver más adelante. Pero vean ustedes que son la minoría, la gran mayoría ustedes las van a poder reconocer porque tienen la apariencia microquística y algunas veces con cicatriz, que eso nos ayuda aún más a afirmar el diagnóstico. ¿Okay? Este es un ejemplo, vean ustedes, hay que reconocer los septitos, se ven como pequeñas zonas sólidas algunas veces que son septos muy pequeños dentro de la lesión quística, aquí ubicada a nivel del cuello, por delante de la confluencia portal, ahí tenemos la lesión, aquí está por ultrasonido endoscópico, ¿verdad? ¿Cómo se ve la lesión? Como un panal de abejas específicamente, como una esponja. ¿Okay? Tenemos después la neoplasia quística mucinosa, esta es muy importante porque tiene riesgo de malignización. En este caso, pues lo principal es que va a tener un epitelio columnar, ¿verdad? Que produce la mucina y además existe lo que se llama el estroma ovárico. Este estroma ovárico es que el patólogo cuando revisa la pared del quiste, después de las células cilíndricas va a ver un estroma que es exactamente igual que el estroma que ve en el ovario. Entonces, no es que es estroma ovárico, sino que es un estroma muy similar y eso es lo que es la característica distintiva histológicamente para poder decir el patólogo esto es una neoplasia mucinosa quística, porque tiene que diferenciarla de la que vamos a ver ahorita, que son los IPMNs, que también son mucinosos y tienen epitelio cilíndrico, pero no tienen el estroma ovárico. ¿Okay? Este es casi exclusivo de mujeres, 40 a 60 años, muy frecuente en cuerpo y cola de páncreas. Vean ustedes que algunas series hasta el 95% lo ubican en la cola del páncreas y acontece el 10% de las lesiones quísticas de páncreas. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces lo vamos a ver ya sea como una lesión unilocular o frecuentemente con septos. Entonces vean ustedes que es una lesión que tiene septos pero que tiene los espacios quísticos más grandes. Esa es la característica de la neoplasia quística mucinosa. Puede tener pequeñas calcificaciones en los septos o periféricas, no comunica con el conducto, esto vamos a ver ahorita que es muy importante, y puede haber nódulos sólidos o papilas, así como lo vemos en las lesiones de ovario, ¿verdad? Muy similares, que nos van a decir que esta lesión ya tiene transformación hacia maligno, ¿verdad? Un ejemplo de una neoplasia quística mucinosa. ¿Qué es la diferencia con el pseudoquiste de páncreas? Que si ustedes ven, tienen un área
donde tenemos varios septos pequeños, y eso lo diferencia de una lesión unilocular que sería más como un pseudoquiste. Ven ustedes, hay una zona de septos, eso ya establece la diferencia y eso orienta que esto es una neoplasia mucinosa. Muchas veces llegan grandes ya, ¿verdad? Muchas veces son grandecillas, tienen pequeños septos, y ese es el criterio para sospecharlo por imagen. ¿Ok? 17% tienen carcinoma ya al momento del diagnóstico, o sea, sacan el quiste y ya 17% de esas piezas tienen algún grado de transformación maligna en alguna de las áreas de la lesión quística. ¿Ok? Cuando son de más de 6 centímetros, cuando tienen nódulos murales como esta, o cuando hay desplazamiento del conducto principal pancreático, ya empezamos a sospechar que la lesión tiende a tener transformación maligna. ¿Ok? Siempre se deben quitar todos, siempre que sea posible desde el punto de vista quirúrgico para el paciente, ¿verdad? Entonces siempre se deben resecar. ¿Ok? Vean este caso, se ve muy unilocular, ya no dije nada, por TAC, pero vean ustedes que por ultrasonido se ven los septos y por resonancia también, ¿verdad? Entonces, un defecto que a veces vemos en el TAC cuando son lesiones muy pequeñas es que no se logra definir los septos, y a veces se ve mejor por ultrasonido, así como nos pasa con los quistes de riñón. ¿Okay? Pequeños septos a veces son difíciles. Este es un caso muy típico, ¿verdad? Entonces vean ustedes los septos, la lesión es muy grande y con septos, todavía no tenía nódulos murales, pero ya era una lesión bastante grande. Por ahí no sé si vieron pasar una calcificación a nivel de los septos. ¿Okay? Por ahí se pasó, vamos a ver dónde era que estaba. Ahí está la calcificación, ¿okay? A nivel de los septos que puede aparecer, o también en la periferia del quiste. ¿Okay? Entonces es un quiste grande con varios lóculos, y eso es lo que nos ayuda a decir, esto es una neoplasia mucinosa quística. ¿Okay? Y llegamos ahora al que está de moda, que es el IPMN. Este es una neoplasia papilar mucinosa intraductal. Crece como una papila dentro de los conductos del páncreas, puede crecer en el conducto principal o en el conductos o en ramas, en conductos secundarios, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que acontece el 20% de las lesiones quísticas, el mismo porcentaje de los serosos, o sea, es bastante frecuente, quitando los pseudoquistes, ¿verdad? Los tenemos de rama principal, perdón, de conducto principal, rama secundaria o mixtos que tienen las dos componentes. Aquí más o menos el gráfico de cómo es la lesión, ¿verdad? Cómo crece papilarmente dentro del conducto. Entonces, esta lesión es más frecuente en hombres. Vean que las otras que vimos eran más frecuentes en mujeres. Esta es más frecuente en hombres, generalmente sexta década. La mayoría son asintomáticos y son pequeños. Hay pacientes que pueden cursar con clínica de pancreatitis crónica, que a veces eso confunde, ¿verdad? Clínica con dolor. Esta es una fotografía patológica de cómo se ven las papilas. Ahí está cortado el conducto y cómo están las papilas dentro de los conductos. ¿Okay? ¿Cómo se presentan radiológicamente? Pues el del conducto principal, ustedes lo que van a encontrar es una dilatación del conducto pancreático, y pueden encontrar lesiones sólidas que realzan dentro del conducto pancreático. Puede haber atrofia del páncreas distal, así como lo vemos también en los adenocarcinomas de páncreas. Y los de ramas secundarias son los que más nos enredan, porque se pueden presentar como lesiones microquísticas o también macroquísticas. La mayoría de veces son microquísticas y se nos confunden con los serosos. ¿Okay? Son muy frecuentes en el proceso uncinado. Vean ustedes que en todos los dibujos los ponen en el proceso uncinado, ahí es un sitio muy frecuente. 30% pueden ser multifocales. Entonces hay algunos que son multifocales. Cuando ustedes tienen varias lesiones microquísticas en un páncreas, sospechen siempre IPMN. Y si pueden establecer conexión con el conducto principal, entonces estamos prácticamente seguros de que es un IPMN. ¿Okay? Esto es unas colangioresonancias y esto es por CPRE. Este es un IPMN de rama principal, la dilatación del conducto y un defecto de represión. Se ve muy bien en la colangiopancreatografía retrógrada, que son las partes sólidas de las papilas que están creciendo dentro del conducto. ¿Okay? En este caso tenemos uno de rama secundaria, que es esta zona de acá, ¿verdad? Que tenemos donde se rellena, está conectada al conducto, y entonces se rellenan las lesiones quísticas, que son en realidad conductos dilatados, conductos pequeños dilatados, es lo que estamos viendo en ese tipo de lesión. Y uno mixto que tiene dilatación del conducto principal y también dilatación de ramas secundarias, ¿verdad? Entonces los tres tipos de IPMN. ¿Okay? Este es un IPMN de rama principal. Entonces tenemos dilatación del conducto, tanto por obstrucción como por la producción de mucina. Muchas veces el gastroenterólogo, cuando hace la CPR, dice que ve la mucina saliendo a través de la papila. ¿Okay? Y tenemos áreas sólidas que realzan con el medio contraste dentro del conducto.
Esto es muy indicativo de que estamos frente a una neoplasia papilar mucinosa de ducto principal, ¿ok? Esto por ultrasonido, como se ve la dilatación del conducto. Por ultrasonido se pueden tomar muestras para poder ver, analizar si tiene mucina y si tiene ciertas características que vamos a ver más adelante, ¿ok? Este era un paciente que tenía una pancreatitis crónica, el paciente era etilista, ¿ok? Entonces, este caso, vean ustedes que tenemos las calcificaciones dentro de los conductos, ¿verdad? Entonces tenemos dilatación del conducto, atrofias de páncreas, pero también tenemos calcificaciones, que es lo que nos ayuda a distinguir una dilatación por una pancreatitis crónica de un IPMN. No deben ustedes ver ninguna zona que realce dentro del conducto, porque ya eso lo convierte en sospechoso. A veces hay pitfalls, ¿verdad? Que a veces hay zonas de mucina o cálculos no calcificados dentro del conducto que nos pueden confundir. Pero bueno, siempre que hay algo dentro del conducto es mejor enviar pues que se haga una punción o algo para poder determinar si hay algún IPMN, ¿ok? Este es otro caso de pancreatitis crónica, entonces también dilatación del conducto con cálculos francos dentro del conducto, ¿ok? Entonces el problema es cuando ustedes encuentran el conducto dilatado y no ven las calcificaciones típicas de las pancreatitis, ahí busquen siempre, descarten que no sea un IPMN de rama principal, ¿verdad? ¿Ok? Este era para ver, vamos a ver si me acuerdo. Pero es raro que haya ok. coexistir las dos cosas, ¿verdad? O sea, Pancreatitis crónica, no, es que el problema es que los pacientes con IPMN pueden hacer un cuadro similar a pancreatitis crónica, o sea, les duele crónicamente y entonces se confunde. Esto era para ver un poco cómo hace uno para ver la conexión de las lesiones con el conducto principal. Entonces lo que hacemos es tratar de hacer el reformateo tridimensional, ¿okay? Y tratamos de usar un poquito de Minimip para tratar de realzar un poquito más los conductos, ¿okay? Entonces es una recomendación que hay para tratar de ubicar mejor el conducto. Entonces ahí tenemos la lesión quística. La idea es tratar de ver si se conecta al conducto. Vean, aquí está el colédoco, ¿verdad? En este lado. Entonces la idea es tratar de ver si se conecta. Ahí lo que hacemos es sumar algunos cuantos cuadros, le damos un poquito de grosor para tratar de ubicar mejor si hay alguna conexión con el conducto pancreático. Si ustedes logran ver la colilla ahí, ¿verdad? Si logran ver la conexión con el conducto, entonces ya eso les da mucha ayuda de que esto es un IPMN, porque la otra lesión que se ve así, microquística, pues es la neoplasia serosa, que es benigna, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita que el IPMN tiene riesgo de malignidad, entonces por eso hay que diferenciar el IPMN de las lesiones microquísticas serosas, ¿okay? Entonces la resonancia tiene muy buena precisión para demostrar la conexión de las lesiones de rama secundaria con el conducto. Entonces cuando hay dudas se hace una colangioresonancia, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con el IPMN y por qué es el interés de los cirujanos actualmente en IPMN? Cuando ustedes sacan un IPMN, puede ser una neoplasia enteramente benigna, puede ser una neoplasia limítrofe con displasia leve moderada, o puede tener un carcinoma ya invasivo o no. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes, el 70% de los IPMN del conducto principal van a malignizar. Vean ustedes que es un porcentaje sumamente alto. Los de rama secundaria hasta un 25%. ¿Okay? Entonces los de rama secundaria aún se pueden vigilar, pero los IPMN de conducto principal deberían de operarse todos, ¿okay? Hay unos criterios, vamos a ver más adelante, para saber cuáles IPMN de rama secundaria se deberían de operar, ¿okay? Por el riesgo que tienen. Este es un caso de aquí de nosotros. Vean ustedes entonces qué tenemos acá. Esto fue en el 2012, ¿okay? Un paciente con clínica de pancreatitis crónica, era etilista, así lo teníamos filiado en gastroenterología en el expediente, ¿verdad? Entonces, un paciente etilista con dolor crónico, con datos de insuficiencia pancreática, ¿verdad? Toda la clínica de una pancreatitis, tenía todo para pancreatitis crónica. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Tiene una lesión, se ve un nódulo sólido dentro de un área líquida, que si ustedes la ven está conectada al resto prácticamente al resto del conducto. Y vean ustedes que tiene dilatación del conducto principal, ¿verdad? Tiene dilatación del conducto principal, aquí está el colédoco, por aquí tenemos conductos secundarios y el conducto principal a nivel del cuerpo y cola dilatado, ¿okay? Entonces, la primera opción con esta imagen, pues es un IPMN mixto, ¿verdad? Con afectación de rama secundaria y afectación de la rama principal, ¿okay? La rama secundaria sería esta zona de acá, ¿verdad? Que no es continuidad del conducto principal, ¿okay? Entonces, tenemos la lesión, ¿okay? Tenemos la lesión, paciente pues ahí anduvo, volvió ahora hace como 3 semanas, ¿okay? Bueno, ahí está la lesión mejor visible y este es el TAC reciente, ¿okay? Entonces, ¿qué tenemos ahora?
la lesión que se veía en el proceso uncinado y cabeza, vean ustedes cómo creció, ¿ok? Vean ustedes, si siguen hacia arriba, sigan la vena mesentérica superior, vean ustedes, tal vez en la pantalla del tele no se ve muy bien, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo se introduce, ¿lo ven? Está invadiendo ya la vena, de hecho había un trombo asociado, ¿ok? Ven ahí el trombo, ¿ok? O sea, ya se convirtió en un IPMN invasivo. Vean ustedes cómo está relleno el conducto principal de neoplasia sólida, ¿verdad? O sea, ya no se veía en el primer estudio, ahora en el 2016 ya se ve como la neoplasia. O sea, estas neoplasias realmente avanzan y se malignizan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, 4 años. 4 años. 2012 a 2016. ¿Ok? Creo que ahí pasó como la pancreatitis crónica por la historia y todo, ¿verdad? Entonces ahí no se decidió operar en ese momento por otras cosas y de ahí pues ya, pues ahora que viene ya viene con una lesión grande. Entonces vean ustedes pre y post, ¿verdad? Cómo creció la lesión, cómo el conducto cambió y inclusive ya buscándolo uno le ve infiltración de la grasa del tronco celíaco, ¿verdad? O sea, ya era una neoplasia que está invadiendo, ¿ok? Y terminamos con la neoplasia sólida pseudopapilar. Esta neoplasia es muy rara, es muy rara, 1% aproximadamente. Se da en mujeres jóvenes, vean ustedes, promedio de 20 años, 91% de los casos. Por eso la ponemos, porque en mujeres jóvenes con una masa que tiene características que tiende a líquido, hay que pensar en neoplasia sólida pseudopapilar. Algunas pacientes pueden llegar por dolor y masa palpable, muchas veces la masa es grande ya. Se dice que hay una leve preferencia para la cola de páncreas, sin embargo casi siempre, bueno, el que hemos visto aquí fue en cabeza y si ustedes buscan en la literatura todas las fotos están en cabeza, pero bueno, se dice que la preferencia es por cola de páncreas. ¿Okay? Esta lesión lo que está formada es por zonas papilares de tejido que se pueden necrosar y por eso es que tienen atenuaciones líquidas algunas veces. Va a variar radiológicamente entre muy sólida hasta muy quística, ¿verdad? Dependiendo de qué tanta necrosis y qué tanta componente degenerativo quístico tenga. Pueden tener calcificaciones periféricas, no comunican con el conducto como los IPMNs, que son los que comunican con los conductos, y pueden tener zonas de hemorragia que son mejor visibles en la resonancia. ¿Okay? Varios tipos de lesión, desde lesiones que se ven más líquidas, lesiones con partes sólidas, ya con metástasis, ¿verdad? Y lesiones muy sólidas, que se malignizan, hay que quitarlas también, ¿verdad? Se deben quitar a estos pacientes. La mayoría de esos son grandes. ¿Okay? Más o menos para recordar, entonces tenemos la neoplasia serosa, que es microquística, con cicatriz central, ojalá, ¿verdad? El 30% de los casos es lo ideal que nos aparezca para poder diagnosticarlo. Vean ustedes que va a ser en personas mayores, mujeres generalmente de 60 a 70 años. Tenemos la neoplasia quística mucinosa, que generalmente es macroquística, ¿verdad? Con septos y lóculos más grandes. Pacientes de 40 a 50 años, 99% mujeres, vean ustedes que es mujeres. Tenemos la que acabamos de ver, que es la neoplasia pseudopapilar sólida, que va a ser en personas muy jóvenes. Entonces se dice que la neoplasia pseudopapilar sólida en la hija, la mucinosa en la mamá y la serosa en la abuela, ¿verdad? Entonces es como la mnemotecnia para acordarse. Y luego tenemos los IPMNs, que son más frecuentes en hombres, entre 60 a 80 años, y que tenemos el de conducto principal y el de la rama secundaria, ¿verdad? Este con un alto potencial maligno. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos cada lesión por separado. Lo que vamos a abordar ahora rápidamente es cómo aborda uno cuando llega la imagen, porque lamentablemente el paciente no viene con el rótulo, yo soy un IPMN, yo soy un mucinoso. Entonces, ¿cómo describe uno la lesión por TAC? Entonces, ahí tenemos todo el juego de lesiones, ¿verdad? Las diferentes lesiones, y vamos a abordarlo describiendo el tipo de lesión. Entonces, tenemos lesiones uniloculares, lesiones microquísticas, lesiones macroquísticas y lesiones quísticas con componentes sólidos. ¿Okay? La lesión unilocular, lo primero que ustedes van a pensar siempre es pancreatitis, ¿verdad? Perdón, un pseudoquiste. Sí están, o sea, hay que corroborar la historia de pancreatitis idealmente para poder hacer el diagnóstico y si no darle seguimiento, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué lesiones pueden presentarse parecida a esta? Bueno, la lesión serosa macroquística, que es solo un 10% de los casos, se puede ver así, ¿verdad? Es una lesión también benigna, no habría tanto problema si confundimos un pseudoquiste con una lesión de estas, no va a desaparecer, pero no es una lesión con potencial maligno, ¿verdad? ¿Okay? Y el problema es el IPMN rama secundaria, que también se puede presentar de esta manera. ¿Okay?
También recuerden que la neoplasia mucinosa, si no se ven los septos en el TAC, puede ser que se vean los septos en el ultrasonido, entonces ya no pasa a ser unilocular como esta, sino pasa a ser macroquística, ¿verdad? ¿Okay? Técnico de mantenimiento, comunicarse al 47. Vean ustedes acá, una lesión unilocular muy pequeñita. Si no hay, no hay clínica o historia de pancreatitis clara, entonces es un paciente asintomático o incidental, hay que pensar en IPMN rama secundaria. Se le hace la colangioresonancia y tiene conexión con la lesión, ¿verdad? Entonces ahí hay conexión y se diagnostica un IPMN rama secundaria. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Se puede hacer un ultrasonido endoscópico y aspirar la lesión quística y pues ver si la lesión quística tiene amilasa elevada y un antígeno carcinomembranario bajo. Eso nos orienta a un pseudoquiste de páncreas. Si tiene un ACE elevado o presenta mucina a la hora de aspirado, entonces eso nos orienta a un IPMN, ¿verdad? Entonces son diferencias, ¿ok? ¿Qué te parece este caso? Preguntémosle al doctor Umaña, que no fue a la charla, para hacerle trampa. Ok, entonces. Me pareció que el páncreas estaba atrófico. Un poco. Ok, ya lo vi. Es una lesión unilocular a nivel de la cola. Un cárter medio, por lo menos en la periferia, pero no sé si en la más grande, que es la que está en la cola, si en uno de los bordes capta medio contraste. Apenas, no sé si era tejido pancreático o captaba medio, por lo menos en eso. Y se ve otra lesión en el centro, en el conducto, que esa podría estar comunicándose con el conducto, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿La historia del paciente? Y queda no les voy a dar historia ni les voy a dar nada, pero ¿qué pensaría solo con la imagen? solo con eso un IPMN. ¿Por qué un IPMN y por qué no pseudoquiste? Ok. Lo primero es, no veo cambios de la grasa, por lo menos no vi cambios de la grasa, ¿verdad? En los cortes, para pensar que fuera una pancreatitis, que hubiera tenido una Exacto. pancreatitis. Segundo, tampoco veo necrosis, por lo menos que hubiera habido necrosis en el páncreas. Dos, tiene 3 lesiones, Exacto, múltiples. ¿verdad? Son múltiples. Y de las que usted dijo, pues lesiones múltiples uniloculares que estuvieran en contacto, IPMN sería la Exacto, primera posibilidad. exacto. Entonces, cuando ustedes tienen lesiones múltiples, aunque sean uniloculares, pues siempre hay que pensar en IPMN, ¿ok? Entonces, en este caso, pues lo que hay que establecer es conexión con el conducto. La lesión del centro prácticamente que uno ve que está conectando con el conducto, ¿verdad? Entonces, y las otras lesiones, pues si uno comienza a hacer reformateos, a veces puede establecer que hay conexión con el conducto. Esta lesión de acá prácticamente tenía conexión con el conducto. Había otra lesión también en el proceso uncinado, las 2 lesiones de la cola, ¿ok? Uno hace el mismo reformateo y trata de ubicar, vean ustedes, cómo la lesión del centro se comunicaba con el conducto principal, ¿verdad? Las lesiones del proceso uncinado también tenía conexión y la de la cola también tenía conexión con el... Entonces ya uno está con más seguro de decir estos son IPMNs, ¿verdad? ¿Okay? De rama secundaria en este caso. ¿Okay? Vean ustedes, esta es un ejemplo de libro. Esta es una lesión microquística con calcificación central. Entonces pasamos ya de lesiones moleculares a lesiones microquísticas. Entonces cuando ustedes tienen lesión microquística, tienen que pensar siempre en lesión serosa, ¿verdad? La neoplasia serosa quística y en IPMN rama secundaria. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? La diferencia es más fácil si la lesión es un poco más grande. Cuando es más grande y es una neoplasia quística serosa, va a tomar las características usuales. Se va a ver con cicatriz, con calcificación, lobulada, la zona microquística. Entonces uno puede apuntarse más fácilmente así, esto es una lesión quística serosa. Si la lesión es muy pequeñita, entonces ahí es cuando comenzamos a tener que hacer un abordaje con otras imágenes para poder ver si hay conexión al conducto o si hay que punzar para estar seguros si estamos frente a un IPMN. Entonces, para poder hacer el diagnóstico con seguridad de una neoplasia quística serosa, tenemos que tener una apariencia bastante típica de la lesión, ¿verdad? Porque si no va a ser muy difícil diferenciarla de un IPMN. ¿Okay? Por cierto, ¿cómo se define realmente una lesión microquística? Porque hemos hablado de lesión microquística y yo no les he dicho qué es una lesión microquística porque hay una definición. Entonces, Era la B, creo. ¿la B creo o la B estoy seguro? Sí, la B. Ok, entonces vean, una lesión microquística por concepto son quistes de menos de 20 milímetros, o sea, cada lóculo de menos de 20 milímetros y al menos 6. ¿Okay? O sea, más de 6
partes menores a 20 milímetros. Esa es la definición de una lesión microquística, para que lo sepan, ¿verdad? Para que sepan cuándo decir microquística y cuándo ya pasa a ser macroquística, ¿ok? Entonces tenemos sin y con contraste una lesión. Vean ustedes, los septillos realzan con el medio contraste, calcificación central, le ponemos neoplasia quística serosa, ¿verdad? Estamos bien ahí, ¿ok? No tenemos duda, ¿ok? Tenemos otra lesión, tiene también múltiples pequeños loculillos, ¿verdad? Y tenemos también calcificación hacia el centro, entonces también una neoplasia quística serosa. Vean este otro ejemplo, este es del libro, porque así ya tenemos la confirmación histológica, ¿verdad? Entonces vean ustedes, se ve una lesión microquística, no tiene cicatriz central, es mucho más pequeña, está en el proceso uncinado. Entonces si usted no tiene las características todas típicas de la lesión serosa, hay que hacerle pues estudios complementarios. En este caso, esta era la apariencia por ultrasonido endoscópico y se realizó una aspiración para análisis del fluido y se concluyó que era un IPMN de rama secundaria, ¿okay? Entonces, tiene que ser muy típico para que ustedes se apunten con seguridad y digan esto es una neoplasia quística serosa. Porque la diferencia es que una es benigna y la otra tiene un potencial maligno que hay que vigilar, ¿verdad? ¿Okay? Este es otro ejemplo de un IPMN de rama secundaria. Ven ustedes, una lesión microquística muy pequeñita, no tiene características como definibles en el TAC ni en el ultrasonido, ¿eh? Es una lesión quística pequeña con septos, entonces ahí uno no se la puede jugar a poner esto es una neoplasia quística serosa, no tiene todo el aspecto típico, como les digo, lo vamos a ver cuando son más grandes, ¿okay? Entonces, estas lesiones tan pequeñas, cuesta mucho filiarlas, se le hizo resonancia magnética, se descubrió que tenía conexión con el conducto principal, IPMN rama secundaria, la neoplasia serosa no tiene por qué tener conexión con el conducto, ¿okay? Entonces, neoplasia quística serosa siempre que sea microquístico, pero tenemos que tener como el aspecto típico para poder nosotros apuntarnos con seguridad, ¿okay? Precauciones, si es un hombre, sospechen más que es un IPMN. Si hay dilatación o comunicación con el conducto, IPMN. Si no es el aspecto totalmente típico, IPMN. Y si son varias lesiones, IPMN, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas cosas, nos apuntamos a IPMN, ¿okay? Muy bien. Supervisora de enfermería de medicina. Esta no me acuerdo para qué era, vamos a ver. Comunicarse 4145. Okay. Varias lesiones quísticas tenían una apariencia microquística, pero pues había conexión entre ellas y había conexión con el conducto, ¿verdad? Okay. Entonces, conexión entre ellas. ¿Ese conducto no le parecía dilatado? Está dilatado, sí. Ahorita vamos a ver los conceptos de Tanaka y vamos a ver qué llaman a ellos criterios de riesgo. Okay. Entonces, vean ustedes cómo la lesión establece la relación con el conducto, entonces uno dice, ya esto es un IPMN, ¿verdad? Okay. Las cosas que podemos hacer, resonancia magnética o aspiración en caso de dudas. Se considera que el artígeno calcio embrionario apunta a un IPMN cuando está elevado por arriba de 192. Eso, arriba de ese corte ya estamos hablando de que es probablemente una lesión IPMN mucinosa, una lesión mucinosa en realidad. Okay. Y llegamos a la lesión macroquística. Cuando ustedes ven la lesión macroquística, lo primero que deben pensar es una lesión quística mucinosa, ¿verdad? Son compartimientos de más de 2 centímetros, ¿verdad? Son compartimentos grandes y neoplasia quística mucinosa. El IPMN generalmente es más pequeñito, casi nunca llega a este tamaño, ¿verdad? El de rama secundaria. ¿Okay? Ya cuando llega a ese tamaño ya tiene porciones más sólidas y todo, no es frecuente. Entonces, lesión macroquística siempre nos vamos a apuntar a una neoplasia mucinosa. Diferenciar un poco el pseudoquiste, que algunas veces puede tener detritos, ¿verdad? Pero es diferente los detritos de los septos que captan o las porciones sólidas que captan. ¿Okay? Recuerden que entre más porción sólida, más tamaño, pues más riesgo de que ya esté malignizándose ese quiste. ¿Okay? Esto que es un hallazgo pues bastante característico de este tipo de pacientes, ¿verdad? Ya cuando uno lo ve ya no se lo olvida. Entonces tenemos prácticamente todo el páncreas afectado por una lesión. ¿Okay? Entonces la pregunta en este caso era que si eran lesiones quísticas serosas del páncreas, si era neoplasia mucinosa con transformación maligna, si era una pancreatitis crónica o si era un linfoma primario de páncreas. André, ¿usted qué se hubiera apuntado? Creo que alguna vez tuvimos que haber visto alguno. No, nunca. ¿No te recuerda nada? Ok.
Se ve horrible, ¿verdad? Se ve feísimo. Ok, entonces, y yo creo que solo en nuestro hospital vemos de esos casos porque son de una familia de por ahí, Cartago. Ok, son múltiples lesiones quísticas serosas del páncreas y también tiene quistes simples. ¿De qué se trata de todo esto? Si ustedes pusieron atención, en el riñón también había algo. Ok, entonces tenemos un montón de lesiones que son microquísticas, o sea, en realidad son múltiples lesiones serosas por todo el páncreas, algunas con calcificación. Y si ustedes revisan con cuidado, vean ustedes que en los riñones tenemos varias lesiones. No se ve muy bien aquí, que hay varias lesiones, pero para ver si tenemos, por la pantalla no ayuda mucho. Okay. Aquí, ven esta aquí, una lesión sólida que capta. Okay. Ahí tiene varias en el riñón derecho. Okay. ¿De qué se trata esto? Esto es un von Hippel-Lindau. Okay. Aquí están los múltiples lesiones quísticas serosas. Vean que son microquísticas con calcificación, todo lo que hablamos. ¿Ah? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente es que todo el páncreas está lleno de eso, ¿verdad? Todo el páncreas está lleno de eso, en este caso. Las lesiones neoplásicas a nivel del riñón. ¿Okay? ¿De qué se trata el von Hippel-Lindau? Entonces, hay una mutación en un gen que es que evita la transformación a oncogen. Entonces comienzan a tener tumores en todas partes. Tiene una predisposición para hacer tumores. Entonces tenemos quistes de páncreas, el hemangioblastoma, que es característico del sistema nervioso central, principalmente en la fosa posterior, quistes renales, hemangioblastomas retinianos, carcinoma de células renales, todo el sistema nervioso central con hemangioblastoma, feocromocitomas, tumores neuroendocrinos, cistoadenomas serosos como el que vimos ahora, mangioblastomas en otros sitios, cistoadenoma papilar del epididimo también en hombres. ¿Okay? Entonces, es un montón de entidades. Es una enfermedad que es autosómica dominante, o sea, se pasa a la mitad, ¿verdad? Lo que pasa es que la expresión es variable, no todos los pacientes van a hacer una expresión completa de los hallazgos. ¿Cuándo lo podemos diagnosticar? Ustedes lo pueden diagnosticar cuando tienen antecedentes serofamiliares y cualquiera de esas lesiones hace el diagnóstico. O sea, ya tienen antecedentes en la familia y tiene alguna lesión de esas, tiene un von Hippel-Lindau. Si no es un paciente conocido, tenemos que tener más de un hemangioblastoma, o sea, ya un paciente que tiene 2 hemangioblastomas ya es probablemente un von Hippel-Lindau, o tiene un hemangioblastoma y alguna de estas lesiones que vimos. Entonces ya con eso tenés un paciente con carcinoma de células renales y un hemangioblastoma conocido, pensamos en von Hippel-Lindau. El hemangioblastoma es una lesión que puede presentarse como quística, esto es una resonancia magnética, capta el medio de contraste del gadolinio, es una lesión benigna, pero puede matar a la persona porque comprime y puede causar una hidrocefalia. De hecho, estos pacientes se mueren o del cáncer de riñón o de problemas del sistema nervioso central debido a los hemangioblastomas. Son las dos causas de muerte generalmente en estos pacientes. ¿Okay? El páncreas generalmente se comporta bien, a pesar de verse tan aparatoso, no es lo que los mata. ¿Okay? Estos son 2 pacientes, ¿verdad? Son dos familiares, ¿verdad? Vean ustedes que el aspecto es así como muy parecido, uno lo ve, ¿verdad? Es el páncreas lleno de lesiones. Y esta es otra paciente que tenía otros apellidos, ¿verdad? No sé, yo le puse que probablemente tiene un von Hippel-Lindau, tiene unos apellidos que nada que ver con los otros pacientes, Valverde, pero no sé, ¿verdad? Vean ustedes, tiene neoplasias serosas, tiene quistes verdaderos en páncreas y tiene un montón de lesiones de riñón. O sea, lo más probable es que tiene un von Hippel-Lindau. Yo lo que les sugiero es que le hicieran resonancia magnética a ver si le encuentran un hemangioblastoma, ya como para ver si tiene un hemangioblastoma, pues es un von Hippel-Lindau, ya sea una nueva familia o de lechero. Ok. Seguimos ahora con la apariencia de lesión quística con componente sólido. ¿Quiénes se van a ver así? Pues la neoplasia quística mucinosa, que nos va a orientar ya cuando está malignizada. El IPMN puede tener partes sólidas cuando vemos un conducto muy dilatado con porciones sólidas. Tumores neuroendocrinos con necrosis y adenocarcinoma también con necrosis, ¿verdad? Entonces son cosas que se pueden ver como quísticas con porciones sólidas. También recuerden ustedes el tumor pseudopapilar sólido específico de mujeres jóvenes, ¿verdad? Se puede ver exactante igual. ¿Okay? Se los puse también para preguntarles qué tipo de quiste les parecía a este. ¿Okay? Lo que pasa es que en la pantalla no se ve tan bonito, ¿verdad? Se ve muy diferente se ve más bonito en la computadora. Okay. Aquí era una trampilla, ¿verdad? Teníamos una parte quística, que inclusive yo podría decir que es microquística, pero
esto no es páncreas, en realidad eso es parte sólida que está realzando en la fase arterial. ¿Okay? Este paciente lo que tenía era un tumor neuroendocrino con necrosis. Y era muy evidente cuando ya vemos todo el resto del estudio, tenía uno por acá, otro por acá, otro por acá, este por acá, este por acá, y el que les puse en la imagen que era este que tenía las partes quísticas. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes cuando ven un paciente con esta cantidad de tumores en páncreas? Neoplasia neuroendocrina múltiple. Este paciente ya ha sido operado de un tumor de tiroides, probablemente era también parte del síndrome, ¿verdad? Entonces, son los tumores neuroendocrinos de páncreas, ustedes los van a ver que realzan específicamente en la fase arterial tardía. Se ponen hiperdensos y eso los diferencia de los tumores sólidos que son los adenocarcinomas de páncreas, que generalmente se comportan hipocaptantes en todas las fases. ¿Okay? El tumor neuroendocrino se vuelve hipercaptante en la fase arterial porque está muy bien vascularizado. ¿Okay? Estas son las diferentes lesiones. ¿Okay? Múltiples lesiones por todo lado, ¿verdad? Un paciente que tiene múltiples son difíciles de abordar porque hay que ver qué criterios tiene para poder operarse, ¿verdad? Son pacientes que hacen malignidad rápidamente. ¿Okay? Entonces, ya con todo esto que vimos, entonces, ¿qué es lo que se habla actualmente de protocolos de manejo? Esto son unas guías que salieron revisadas, habían salido las primeras en el 2006 y ahora salieron revisadas en el 2012. El principal investigador es este doctor Tanaka. Esto fue hecho en la ciudad de Fukuoka, entonces se le conoce como criterios de Fukuoka o del doctor Tanaka. ¿Okay? ¿Qué es lo que dicen esta gente? Bueno, estudiaron una serie de pacientes y encontraron estigmas de alto riesgo para malignidad. Ellos sobre todo están estudiando los pacientes con neoplasias mucinosas, ya sea IPMNs o las quísticas mucinosas. Sin embargo, se lo vamos a aplicar a cualquier paciente que encontremos con una lesión quística de páncreas. Vamos a aplicar estos criterios porque son importantes para saber si tiene riesgo de malignidad o no. ¿Okay? Entonces, ellos dividieron los estigmas en estigmas de alto riesgo de malignidad, un conducto de más de 10 milímetros, un componente sólido mural que capte el medio contraste, tiene que captar el medio contraste, o que exista ictericia obstructiva asociada a una lesión quística de la cabeza del páncreas. ¿Okay? Esto es de muy alto riesgo de malignidad. Los criterios de alerta son lesiones que sean de más de 3 centímetros, conductos de 5 a 9 milímetros, pared gruesa o realce de la pared, ¿verdad? Nódulos murales pero que no realzan con el medio contraste, cambios abruptos en el diámetro del conducto pancreático con atrofia del páncreas, eso también es un criterio de alerta, o que exista clínicamente datos de pancreatitis. ¿Okay? Entonces todo esto, como el paciente que vimos aquel, tenía criterios para pensar, ¿verdad? ¿Okay? Tenía por todo lado. Vean ustedes, es un poco complicado el protocolo. Entonces, el paciente, lo primero que nos preguntamos, ¿el paciente tiene estigmas de alto riesgo? Sí, cirugía, ¿verdad? Si es aplicado hay que operarlo. ¿Okay? Si no tiene de alto riesgo, tiene criterios de sospecha, ¿sabes? Los segundos criterios. ¿Okay? Si los tiene, hay que hacerle un ultrasonido endoscópico para definir claramente si hay un nódulo mural, etcétera, y hacer la citología. Según el resultado de la citología, se puede operar si sale positiva, ¿verdad? Si no sale positiva, vamos a tener que ir según el tamaño de la lesión quística, ¿ok? Entonces, también, si ustedes se van por el otro lado del protocolo, si no tenían ninguno de los criterios de riesgo, pasábamos acá mismo. Entonces, al final, cuando no tienen criterios de riesgo o por endoscopía no se encontró o fue inconcluso que hubiera malignidad, vamos a irnos aquí según el tamaño de la lesión. Entonces, si es menos de 1 centímetro, vean ustedes que se vigila cada 2 o 3 años. Si es de 1 a 2, se vigila primero anualmente. Si es de 2 a 3, se hace un intervalo entre ultrasonido endoscópico y resonancia magnética para alternar los estudios, ¿verdad? Si es muy joven el paciente es mejor operarlo porque imagínense va a estar estudiándose toda la vida, ¿ok? Y si es más de 3 centímetros, debe hacerse una vigilancia muy estricta y considerar también cirugía, ¿ok? Entonces va a depender del tamaño cuando no tenemos, pero lo primero que hay que revisar es si tenemos criterios para indicar la cirugía, ¿ok? Estos son los de la gente del doctor Tanaka. Estos son recomendaciones del Colegio Americano de Radiología. ¿Por qué? Porque en estudios de protocolo de resonancia magnética de TAC, de ultrasonido, todo el mundo le encuentran quistes de páncreas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, si tiene menos de 2 centímetros, dar seguimiento por un año, al año siguiente, preferiblemente por resonancia magnética, ¿ok? Si está estable, es benigno probablemente. Si hay crecimiento, pasamos al otro nivel, de 2 a 3 centímetros, mejor caracterizarlo una vez con una resonancia y con una colangioresonancia, ¿verdad? Para poder saber si es verdaderamente un IPMN una vez, ¿verdad? Poder hacer el diagnóstico y según eso estarlos vigilando,
¿ok? Si es un cistoadenoma seroso, pues seguimiento a los 2 años para ver que esté estable, ¿verdad? Y si no se puede caracterizar, pues seguimiento anual. Si es de más de 3 centímetros, entonces si tiene ya, vean ustedes que cuando tiene más de 3 centímetros ya uno como que puede encontrar características de si es un cistoadenoma seroso, porque ya es más fácil. Entonces, si tienen las características propias de un cistoadenoma seroso, pues solo se considera que ellos recomiendan operación después de 4 centímetros y si no, seguimiento simplemente. Si no tiene características, pues aspirarlo y resecarlo según los resultados de endoscopía, ¿verdad? Según si tiene mucina o presencia de enlace elevado, ¿ok? En conclusión, entonces, bueno, ¿qué hay que reportar? Bueno, cuando ustedes ven el quiste, ver si es el tamaño del quiste, la localización, la multiplicidad del quiste, si hay componente sólido, buscar todos los criterios de alerta, ¿verdad? De riesgo, cuando tiene componentes que no realzan. Si es el conducto principal lo que estamos viendo, o sea, hay que analizar el conducto principal, si hay dilatación, si hay conexión con el quiste, si hay cambios en el calibre de ese conducto o si hay atrofia distal del páncreas, buscar los signos de alerta siempre y riesgo alto, los criterios de Fukuoka. Y también revisar los ganglios, ¿verdad? Si hay adenopatías, eso se considera también un factor de riesgo para una lesión quística asociada, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que analizar cuando estamos reportando un TAC con una lesión quística de páncreas. Y esos artículos para revisarlos, que son como los más importantes, yo creo, en el Radiology Assistant hay una revisión muy bonita, y esos artículos que son importantes, ahí está también el de Tanaka ahí incluido, ¿verdad? Que es importante, pues, conocerlos. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, muchas gracias. Y a trabajar. Pura ya.